Bien, yo voy a tratar de ser lo más sintético posible porque sabemos que esto se va a estudiar con mucho cuidado desde el semestre. Quiero partir de unas, digamos, reflexiones iniciales y obviamente unas precisiones iniciales y luego sí unos problemas que son los que han venido acomodando el cuerpo a este énfasis. Digamos que la primera precisión que quiero hacer es que este énfasis de alguna manera ha venido como construyéndose en el seno de las discusiones que han venido liderando algunos filósofos importantes europeos y latinoamericanos, pero donde básicamente si uno pudiera sacar como lo común en ellos es como esa visión de la crítica, ¿no? La crítica como una relación entre la verdad y el poder y por lo tanto se trata de una interacción entre lo epistemológico y lo político. Digamos que es el primer punto que empezamos a trabajar fuertemente y desde luego pues ustedes con la conferencia de ayer o que se ha presentado aquí el día de hoy pueden mirar que nuestros insumos desde luego parten desde unas reflexiones muy serias que arrancan, digamos, con Kant en sentido formal y van hasta recientemente Foucault y todas las derivaciones de Foucault, pasando por Nietzsche. Bien, el segundo es que el problema que origina el énfasis es indiscutiblemente el desarrollo de la biología. La biología, como ustedes se han podido dar cuenta, tiene un desarrollo absolutamente vertiginoso, sobre todo en los últimos 50 años, que ni siquiera los mismos biólogos todos están enterados de qué está pasando, porque depende mucho del área a la que se dedique el biólogo para que pueda comprender qué está ocurriendo. Lo que sí es cierto es que los desarrollos de la biología han tocado todos los campos del pensamiento humano, no ha dejado ninguno solo sin tocarlo, y podemos decir que ese toque o esa interacción, esa articulación, esa conexión y por qué no esa resistencia ha generado una serie de problemas de todo orden. Y de todo orden que ha logrado, digamos, generar grupos de discusión muy serios, pero que ni siquiera en los mismos campos del saber hay acuerdo y unanimidad en lo que se plantea, en la forma de resolverlos, en la forma de abordarlos. Aquí pues hay una relación de los más comunes, de los eventos cuando uno viaja a las ponencias internacionales, a estos eventos donde se tocan los saberes o biosaberes, pues uno ve que más o menos estos son los campos más fuertes donde se aborda el problema de la biología, porque la biología se conecta con ellos. Y ha originado lo que se ha llamado saberes bios o biosaberes. Pues en este campo nosotros vamos a tener que hacer un análisis o vamos a partir de una reflexión de que no es lo mismo hablar de saberes bio que de biosaberes. Sin embargo, en la literatura contemporánea se trata de biosaberes y bios como si fuera lo mismo. Incluso lo hacen filósofos, lo hacen biólogos, lo hacen sociólogos, antropólogos, pero es muy diferente hablar de biosaber que de saber bio. Son dos cosas completamente diferentes. Así que parte de la reflexión que vamos a desarrollar tiene que ver justamente con esas dos posiciones que aparentemente podrían ser sinónimas, pero ya vamos a ver que incluso son antagónicas en la realidad. Bien, lo que sí es cierto es que todas las grandes discusiones políticas contemporáneas ubican a los saberes bios, o mejor, los biosaberes, en el centro del debate. Yo conservo aquí la palabra saber bio porque es como aparece en la mayoría de la literatura. La posición que vamos a empezar a construir en este doctorado y desde la cual yo me paro, es que es más prudente hablar de biosaber que de saberes bio. Bien, así que hay una fuerte conexión, cruzamiento entre los saberes biológicos y problematizaciones sociales complicadísimas, terriblemente complicadas. Aquí en Colombia, pues algunas de esas problematizaciones más fuertes incluso han llegado a no solamente ocupar los escenarios académicos, sino también políticos y obviamente los medios de comunicación, pero sin el debida profundidad, sin el debido debate, y lo cual hace que sea muy difícil hablar sobre ello. Hay problematizaciones sociales fuertes, digamos que
para algunos los tienen estos tres bloques grandes: captura de la vida como producción de vida, captura de la vida como gestión de muerte y formas de resistencia. Pues sin entrar a detallar ninguno de ellos, pues habrá un momento donde tenemos que tocar algunos de estos aspectos que son supremamente importantes. Pero diríamos que aquí en Colombia y Latinoamérica el debate siempre ha estado alrededor de el inicio y el final de la vida humana, y obviamente con algunas excepciones, pues las formas de resistencia que eso empieza a generar. Sin embargo, a nuestro juicio, pues no abordar estas problematizaciones sociales con la profundidad que se requiere podría abrir el paso para que algunas, digamos, formas de abordar el problema no sean completas, sean insuficientes. Bien, ¿qué se entiende por bio hoy? Esa es la pregunta del millón. Pues ustedes han visto que sobre esto hay mucha literatura. Como dicen los filósofos, chorros de tinta se han botado y kilómetros de papel se han gastado. Sin embargo, cuando uno dice vamos a resolver ese problema, nadie lo ha resuelto y el problema sigue ahí. Y todos los que quieren hacer un trabajo de investigación doctoral, cuando empiezan a trabajar con el que siempre cuando empiezan los grandes problemas, porque es tanto lo que se ha escrito, pero muy poco de la que se ha construido. Entonces uno podría decir que hay concepciones de bio tanto como autores de textos que consideran que hay un gran problema fuerte que tenemos que abordar. Pero surgen otros problemas conexos a él mismo, ¿no? ¿Qué se entiende por vida hoy? ¿Cuál es el esquema ontológico que está atrás de este concepto de vida? ¿Y qué es eso que se entiende entonces y de dónde podemos pararnos, por ejemplo, para abordar los problemas sociales complejos, en donde se entrecruzan estos saberes vivos con lo que está ocurriendo? Así que es necesario establecer cuál es el régimen de verdad que soporta estas concepciones de vida. Aquí lo plantea el profesor Perea con suficiente claridad, así que no vamos a ahondar en eso. Pero sí basta con decir que no es lo mismo unas concepciones de vida que no están apalancadas, por ejemplo, en un sustrato biológico, o aquellas que solamente se paran en un sustrato filosófico, sino que hay que hacer un esfuerzo porque sea muy integral. Muy diferente hablar de la vida con un filósofo que hablar de la vida con un biólogo, y casi que hay posiciones irreconciliables. Incluso hay debates donde ya hasta lo excluyen a uno como biólogo los filósofos, y filósofos excluyen, los biólogos excluyen a los filósofos en los debates. Sí, mejor dicho, ustedes allá con sus cuentos, que nos aquí a nosotros de la biología. Entonces como que no hay esa conexión. Pues así surge la bioética. La bioética surge con Potter porque trató de lograr como ese puente de comunicación entre los expertos de las ciencias sociales y humanas y los expertos de las ciencias biológicas. La bioética nace en primer lugar tratando de resolver un problema de comunicación entre dos campos o entre dos formas de pensar tan distintas, y trató de construirse como una lengua franca, una lengua finca, de tratar de comunicarnos, entendamos qué queremos decir. Así que ese interrogante pues tiene que ver con esa situación. Así que la precisión 2 es la siguiente: el propósito central de una propuesta crítica es establecer de manera precisa cuál es la ontología del objeto de estudio o campo problemático, lo dice el profesor Perea, y en los debates que hemos tenido con él, tratando de llegar como a unos acuerdos, pues maneja la parte filosófica y la parte genética y la molecular, hemos como encontrado unos puntos de coincidencia, ¿no? Uno de esos es que un problema empieza a tener como de alguna manera la posibilidad de ser resuelto, y desde el punto de vista metodológico, cuando se aborda ontológicamente, o sea, si nos ponemos de acuerdo ontológicamente que estamos hablando, pues la respuesta a tratar de solucionarlo va a ser muy compleja. Pero bueno, esto está en debate. ¿Qué trata de establecer o mostrar este énfasis? El modo como los saberes bio generan biopoderes y no solamente biopolíticas. Entonces, quienes han leído a Foucault con profundidad y leyeron los últimos textos, vemos que él hace la extensión hacia el biopoder, pero lo que más se recuerda es la anatomopolítica y la biopolítica, pero ya en el contexto más amplio, en algunos escritos, habla del biopoder como algo mucho más complejo, mucho más fuerte, y vamos a hablar en eso. ¿De qué se ocupa este énfasis? De las relaciones complejas entre los saberes bios y las formas gubernamentales o modelos de la vida, y unas posibilidades de resistencia que las formas científicas contemporáneas, pero no solo ellas, sino también los movimientos políticos han generado respecto de estos aspectos. Y esta parte es la que llama más la atención, ¿no? Porque buscar esas relaciones complejas, tratar de identificarlas, tratar de determinarlas, pues exige unos métodos que tenemos que construir nosotros mismos. No existe una forma de abordar esas relaciones. Ahí es donde empieza a ver fuerza
la línea discursiva del seminario de convergencia crítica, ¿no? Crítica, ficción y experimentación. O sea que tenemos que empezar a mirar otras formas de resolver el problema. Así que se trata de mostrar que hoy existe un núcleo de resistencia a la captura de la vida, que es el problema de construir un cierto modo de vida como resistencia política. En esto es el que hay un acuerdo grande de la comunidad de expertos que trabajan en la biopolítica. O sea, independientemente de los feminismos contemporáneos, independientemente de las nuevas cartografías, de los movimientos comunitarios, desde las diferentes perspectivas de la biopolítica, bien sea de los italianos, Virno, Agamben, bien sea Lazzarato o Espósito, o incluyendo, incluso hablando de Foucault, pues como que el gran acuerdo es ese, ¿no? Hay como una necesidad de construir un modo de resistencia, un modo de vida como resistencia, pero que no sea solamente como oposición, sino como una forma alterna de pensar, de actuar, de existir. Así que el énfasis de la investigación es construir una cierta forma de vida como herramienta de resistencia ético-política e inclusive estética, y pues se trata aquí de asumir el fenómeno de la vida desde una perspectiva biológica y de saberes bios y formas de biopoder, para hacer visible cómo la construcción de nuevas maneras de existir implica unos problemas muy serios para la política contemporánea. Para finalizar, entonces, digamos que la tesis o las tesis o los trabajos de investigación que nos interesa recibir en este énfasis, pues tiene que ver más o menos con esto que está aquí planteado, o sea, involucrar saberes biológicos que se entrecruzan con problemas de gestión de la vida en términos políticos gubernamentales, y que al mismo tiempo podría ser visible alternativas de generación, construcción, diseño de formas de vida que atacan, enfrentan, reconstruyen, rehabilitan esa relación. Pues digamos que ese es como el interés que nos convoca en esta primera fase del doctorado. Pues bien, no voy a entrar a detallar más ahí para qué, pues esto obviamente lo vamos a desarrollar tanto en el seminario de convergencia crítica como aquí en el énfasis de la línea.